Papá, por favor no la entierres, todavía respira, gritó la niña. Lo que pasó después te dejó en shock. La tarde caía sobre el pequeño pueblo, y el silencio del cementerio solo se interrumpía por el crujir de las palas cavando la tierra húmeda. Un hombre robusto, con el rostro cubierto de lágrimas y polvo, trabajaba con desesperación. Era don Ernesto, un padre destrozado que creía haber perdido a su esposa, Elena, tras una fiebre extraña que arrasó la comunidad. Los vecinos habían confirmado su muerte. A un lado, su hija Lucía, de apenas 11 años, observaba la escena con el corazón acelerado. Algo en el rostro de su madre no le parecía normal. De pronto, mientras el ataúd improvisado se acomodaba en la fosa, Lucía vio algo. Los labios de su madre se movieron, como si intentara inhalar. Papá, por favor no la entierres, todavía respira, gritó Lucía con todas sus fuerzas, su voz temblorosa pero firme. Don Ernesto se detuvo, el sudor corría por su frente. Creía que el dolor le estaba jugando una mala pasada a su hija. Lucía, ya no hay nada que hacer. Tu madre nos ha dejado, susurró, con la voz quebrada. Pero la niña no cedió. Se arrodilló junto al cuerpo de Elena y puso su oreja sobre el pecho. Allí, muy tenue, escuchó un latido débil. Lucía levantó la vista, desesperada. Te lo juro, papá. Su corazón todavía late. Ernesto, incrédulo, acercó su mano temblorosa al cuello de su esposa. Durante unos segundos que parecieron eternos, no sintió nada, hasta que, de pronto, un pulso mínimo golpeó contra sus dedos. El hombre dio un salto hacia atrás, como si hubiera visto un fantasma. Dios mío, murmuró, con la voz ahogada. Los vecinos que habían venido a acompañarlo también quedaron petrificados. Algunos decían que era imposible, que debía ser un reflejo. Otros murmuraban que se trataba de un milagro. Lucía, sin perder un segundo, tomó la mano de su madre y la acarició con fuerza. Mamá, no nos dejes, por favor, le rogaba, con lágrimas resbalando por sus mejillas. Entonces, de los labios resecos de Elena brotó un gemido débil, apenas audible, pero suficiente para estremecer a todos los presentes. Don Ernesto dejó caer la pala al suelo. Sus piernas flaquearon y cayó de rodillas. Sabía que lo que estaba presenciando era algo que nadie olvidaría jamás. La noticia corrió como pólvora entre los vecinos que rodeaban el cementerio. Nadie podía creer que la mujer, dada por muerta, aún respirara. Un anciano, don Raimundo, se persignó y murmuró: el Altísimo nos muestra un prodigio esta noche. Pero otros se miraban con miedo, murmurando que aquello podía ser un mal augurio. Don Ernesto, sacudiendo la incredulidad, tomó a su esposa en brazos. Su cuerpo estaba helado, pero todavía había vida. Rápido, ayúdenme a llevarla a casa, ordenó con voz firme, aunque su corazón latía con terror. Lucía corría a su lado, sosteniendo la mano de su madre, como si con ese contacto pudiera mantenerla en este mundo. Al llegar a la humilde cabaña de madera, Ernesto colocó a Elena sobre la cama. Una vela temblorosa iluminaba el rostro pálido de la mujer. Lucía corrió a traer agua, empapó un paño y lo colocó sobre la frente de su madre. Elena abrió los ojos por un instante, apenas una rendija, y sus labios susurraron un nombre: Lucía. La niña rompió en sollozos. «Está viva, papá, está viva». Ernesto, sin poder contener las lágrimas, tomó la mano de su esposa. «Perdóname, amor, casi te entierro con mis propias manos». El cuerpo de Elena temblaba como si estuviera luchando contra una sombra invisible. La fiebre aún ardía dentro de ella. «Necesitamos al doctor Ramírez», dijo Lucía con urgencia. Ernesto asintió y salió corriendo bajo la noche oscura, sin pensar en el cansancio ni en el peligro. Mientras tanto, Lucía se quedó sola con su madre, hablándole al oído: «Mamá, no tengas miedo. Yo estaré contigo». El silencio de la cabaña era interrumpido por la respiración entrecortada de Elena y el crujido de la madera. Lucía tomó una manta y la arropó, rezando con cada palabra, pidiendo un milagro más grande aún. De pronto, la vela titiló como si una corriente de aire invisible hubiera pasado. La niña sintió un escalofrío recorrer su espalda. Elena abrió los ojos de golpe y un grito ahogado salió de su garganta. «Mamá», exclamó Lucía, acercándose de inmediato. Pero los ojos de Elena parecían mirar algo detrás de su hija, algo que la pequeña no alcanzaba a ver. «No, no dejen que me lleven», balbuceó la mujer, temblando como una hoja. Lucía se giró, pero no había nadie. Solo la oscuridad y el sonido lejano de grillos en el campo. Volvió a mirar a su madre, que ahora respiraba con más fuerza, como si luchara contra un enemigo invisible. «Papá, apúrate», rogó Lucía, con lágrimas en los ojos. Pasaron minutos eternos hasta que por fin se escucharon pasos apresurados. Ernesto regresaba con el doctor Ramírez, un hombre de barba canosa y mirada penetrante.
El médico colocó sus instrumentos sobre la mesa y examinó rápidamente a Elena. Es un milagro que haya despertado después de tantas horas, dijo con seriedad. Pero su estado sigue siendo crítico. Lucía lo miraba con ansiedad. ¿Puede salvarla, doctor? El médico respiró hondo. Haré todo lo posible. Pero necesito silencio y calma. Don Ernesto tomó a su hija de los hombros y la apartó suavemente, mientras el doctor atendía a su esposa. La niña se abrazó a su padre, temblando. Papá, yo sabía que no estaba muerta. Me salvaste de cometer el error más grande de mi vida, susurró Ernesto, besando la frente de su hija. El doctor preparó hierbas, compresas y una extraña mezcla que vertió gota a gota en la boca de Elena. La mujer se estremeció y comenzó a respirar con un poco más de fuerza. Era como si la línea entre la vida y la muerte aún no hubiera decidido su destino. El silencio de la cabaña era profundo, roto solo por el leve gemido de Elena y los susurros del doctor Ramírez mientras trabajaba. Lucía se mordía las uñas, mirando fijamente cada movimiento del médico, como si de ello dependiera la vida de su madre. Don Ernesto caminaba de un lado a otro, incapaz de quedarse quieto. De pronto, Elena abrió los ojos otra vez, esta vez con mayor claridad, y murmuró, «Hace frío, mucho frío». El doctor le sostuvo la mano. «Tranquila, doña Elena, está en casa, con su familia». Ella intentó sonreír, pero sus labios temblaban demasiado. «La enterraban viva», dijo en un suspiro, con los ojos vidriosos. Lucía rompió a llorar y la abrazó con cuidado. «Nunca lo permitiría, mamá». El doctor asintió con gravedad. «Ha sido un caso de catalepsia, un estado que simula la muerte, muy peligroso si no se reconoce a tiempo». Ernesto sintió un escalofrío en la espalda al pensar en lo cerca que estuvo de perderla para siempre. Las horas pasaron lentas. Afuera, el viento golpeaba las ventanas, como si la naturaleza misma compartiera la tensión dentro de la cabaña. Lucía no se separaba del lado de su madre, cantándole en voz baja la canción de cuna que Elena le entonaba cuando era más pequeña. De repente, Elena volvió a temblar y su respiración se hizo más agitada. «Está entrando en otra crisis», alertó el doctor. Ernesto corrió a traer más agua caliente, mientras Lucía sostenía la cabeza de su madre. «Resiste, mamá, no nos dejes», clamaba la niña, apretando su mano con fuerza. El doctor aplicó una compresa en su pecho y otra en la frente. Sus ojos reflejaban preocupación. «La fiebre es alta, si no baja, no sobrevivirá a la noche», explicó con voz grave. Lucía miró a su padre con desesperación. Ernesto la abrazó, aunque su propio corazón se deshacía en miedo. Las horas transcurrieron con oraciones, susurros y cuidados constantes. Elena abrió los ojos de golpe y gritó, «No me lleven. No quiero ir». Todos quedaron helados. Lucía intentó calmarla. «¿Quién, mamá? ¿Quién quiere llevarte?». Los labios de Elena apenas formaron una palabra, «sombras». El doctor trató de tranquilizarla, asegurando que eran delirios provocados por la fiebre. Pero Lucía sintió un nudo en el estómago, convencida de que su madre veía algo más allá de lo humano. La noche se hizo interminable. Cada crujido de la casa sonaba como pasos invisibles. De pronto, la vela volvió a apagarse sola, dejando la habitación en penumbras. Lucía se estremeció. «Papá, alguien está aquí», susurró con miedo. Ernesto la abrazó con fuerza. «Es el viento, nada más». El doctor encendió otra vela, pero su rostro reflejaba cierta inquietud que no confesaba en voz alta. Elena, con voz apenas audible, murmuró, «Prométeme que no me dejarán sola». «Nunca», respondieron al unísono Ernesto y Lucía, con lágrimas en los ojos. Al amanecer, la fiebre de Elena comenzó a ceder, poco a poco. Su respiración se hizo más estable. El doctor sonrió aliviado. «Ha pasado lo peor. Ahora necesita reposo». Lucía brincó de alegría y besó la mano de su madre. Ernesto soltó un suspiro profundo, como si por primera vez pudiera respirar en paz. Pero justo cuando parecía que todo había terminado, Elena abrió los ojos y dijo con una claridad que heló la sangre, «No fue un error, alguien quiso enterrarme». Los tres la miraron con horror. «¿Qué dices, Elena?», preguntó Ernesto, confundido. Ella temblaba, recordando, «Escuché voces, alguien le dijo al médico del pueblo que no me ayudara». El doctor Ramírez frunció el ceño. «¿De qué médico hablas?». «Del joven que me atendió primero, antes de que usted llegara, él me dio un brebaje, luego todo se volvió oscuro». Lucía abrió los ojos con espanto. «Entonces alguien intentó matarte». Ernesto apretó los puños, la rabia ardiendo en sus venas. ¿Quién pudo hacer algo tan atroz? Elena intentó hablar, pero el cansancio la venció y volvió a cerrar los ojos. El doctor Ramírez se quedó en silencio, pensativo. Había algo turbio detrás de esa muerte aparente. Lucía miró a su padre con miedo. «Papá, ¿y si alguien aún quiere hacerle daño?». Ernesto la abrazó fuerte. «No permitiré que nadie toque a tu madre otra vez».
Pero en el fondo, sabía que las palabras de Elena eran demasiado claras para ser simples delirios. Algo oscuro y peligros. Papá, por favor no la entierres, todavía respira, gritó la niña. Lo que pasó después te dejó en shock. El silencio de la habitación era tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo. Ernesto observaba el rostro dormido de Elena, mientras en su interior hervía la sospecha. El doctor Ramírez lo miró con seriedad. Si lo que dijo tu esposa es cierto, alguien intentó envenenarla. Lucía apretó los labios. Papá, tenemos que averiguar quién fue. Ernesto asintió. Pero primero debemos asegurarnos de que tu madre se recupere por completo. Los días siguientes fueron de cuidados constantes. Elena mejoraba poco a poco, aunque aún estaba débil. El doctor Ramírez venía cada mañana a revisarla, preocupado por la extraña naturaleza del veneno que parecía haber recibido. Mientras tanto, Ernesto comenzó a investigar discretamente en el pueblo. Descubrió que el joven médico, el mismo que atendió a Elena en un inicio, había desaparecido repentinamente. Nadie sabía de él, y algunos vecinos aseguraban haberlo visto marcharse de noche con un extraño maletín. Eso aumentó las sospechas de Ernesto, pero aún no tenía pruebas suficientes. Lucía, mientras tanto, no se separaba del lado de su madre. Dormía abrazada a su brazo, como si temiera que al despertar ya no estuviera. Una noche, Elena abrió los ojos y miró a su hija. «Me salvaste, Lucía. Si no hubieras gritado en el cementerio, ahora estaría bajo tierra». La niña lloró y la besó en la mejilla. «Nunca permitiré que te alejes de mí, mamá». Los días pasaban, pero la sombra de la sospecha seguía pesando sobre la familia. Un atardecer, mientras Ernesto alimentaba a los animales, escuchó pasos detrás de él. Se giró rápidamente y encontró una figura encapuchada observándolo desde la distancia. «¿Quién anda ahí?», gritó, empuñando una pala como arma. La figura corrió hacia el bosque sin responder. Ernesto lo siguió, pero lo perdió entre los árboles. Esa misma noche, en la cabaña, Elena se despertó sobresaltada, gritando. «Vienen por mí, lo sé, vienen por mí». Lucía corrió a abrazarla, mientras Ernesto regresaba sudando, con el corazón agitado. El doctor Ramírez llegó al escuchar el alboroto. Revisó a Elena y la calmó con un té de hierbas. Su mente aún guarda el trauma de lo vivido, explicó. Pero no debemos descartar que haya alguien detrás de todo esto. Ernesto asintió con rabia contenida. No descansaré hasta descubrir la verdad. Pasaron semanas, y poco a poco Elena recuperó sus fuerzas. Ya podía caminar y ayudar en las tareas del hogar. Pero cada vez que veía una sombra moverse en la noche, su corazón se aceleraba. Lucía también estaba en alerta. Dormía con un cuchillo pequeño escondido bajo la almohada. Una tarde, llegó un mensajero al pueblo con noticias. El joven médico había sido visto en una ciudad cercana, buscando huir hacia la frontera. Ernesto montó su caballo sin pensarlo dos veces. Debo atraparlo antes de que desaparezca. El doctor Ramírez y dos vecinos valientes lo acompañaron en la persecución. Cabalgaban sin descanso, con el viento cortándoles el rostro, hasta que finalmente lo encontraron en una posada. El joven intentó escapar, pero fue acorralado. Sus manos temblaban mientras era obligado a hablar. Confesó entre lágrimas. «No lo hice por mí, alguien me pagó para que le diera el veneno». «¿Quién?», rugió Ernesto, furioso. El joven bajó la mirada. «Un hombre rico del pueblo, Don Mateo». El nombre retumbó en la mente de Ernesto. Don Mateo era un poderoso terrateniente que siempre había codiciado sus tierras. Ernesto lo llevó de vuelta al pueblo para que confesara delante de todos. Cuando Don Mateo fue confrontado, intentó negar la acusación, pero el testimonio del joven médico lo dejó sin salida. El pueblo entero se volvió contra él, indignado por su crueldad. Don Mateo fue entregado a las autoridades, que lo llevaron preso por intento de asesinato. Elena lloró al escuchar la verdad. Todo ese sufrimiento, solo por tierras y ambición. Lucía la abrazó fuerte. «Pero sobreviviste, mamá, y eso es lo importante». El doctor Ramírez sonrió con alivio. «Ahora sí pueden estar tranquilos». Ernesto, con lágrimas en los ojos, besó a su esposa. «Nunca volveré a dudar de tu vida, aunque todo el mundo diga lo contrario». Elena le acarició el rostro. «Me devolviste la fe, amor». Lucía, feliz, corrió a encender una vela frente a la imagen de la Virgen, agradeciendo el milagro de tener a su madre de vuelta. El pueblo entero habló durante años de la mujer que fue dada por muerta y resucitó en el último instante. Pero para Ernesto y Lucía, aquello no fue una leyenda, sino la prueba más dura de su amor y su fe. Cada vez que veían a Elena caminar por la plaza, fuerte y sonriente, recordaban aquel grito desesperado: «Papá, no la entierres, todavía respira». Y comprendían que fue la voz de una niña, cargada de amor y esperanza, la que había cambiado el destino de toda una familia para siempre.
Índice hacia derecha. ¿Quieres que termine la historia con las partes 101 a 150 en el próximo bloque, para cerrar con un final impactante?